Hola a todos, en esta ocasión quiero explicarles un poco cómo se elabora en Excel el análisis de una cartera permanente y tomando en cuenta datos del mismo Excel que no incluyen dividendos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y con un rebalanceo mensual, que también lo vamos a ir explicando. ¿Sí? Entonces un poco para el que no conoce qué es la cartera permanente, tengo acá una página que les puede ayudar, que es un poco el detalle de que es una cartera permanente y hacen un análisis histórico desde los años 70 a la fecha, ¿no? Con los resultados. Pero básicamente la cartera permanente es la que ven acá y el concepto principal es participar de cada ciclo económico, ¿no? Como no sabemos qué va a pasar, ni en qué momento va a suceder, ni si van a suceder dos a la vez o uno, lo que busca es repartirlo en cuatro. 25% para cada activo. Y como ven acá, lo que busca, por ejemplo, es invertir 25% en renta variable, representada por el Standard Poor's 500, con el ETF SPY, porque es un activo que en bonanza o crecimiento económico tiende a irle mejor. También está el TLT o renta fija, ¿no? De larga duración, bonos mayor a 20 años del Tesoro americano, y que normalmente les da mejor en épocas de deflación o recesión, o cuando hay bajada de tasas de interés, hace que los bonos revaloricen en el precio, entonces el rendimiento aumenta y les va mejor. También tenemos al oro con el ETF GLD, que es para épocas pues de inflación o crisis, activo refugio. Y tenemos el cash, que es el otro 25%, para épocas de incertidumbre, cuando suben las tasas de interés, se perjudican los bonos de larga duración, entonces es un poco defensivo. Ese es un poco de manera general el concepto principal de este tema. Esta página les muestra pues los drawdowns, los rendimientos históricos, cuánto ha sido su máximo drawdown, cuál es su volatilidad. Entonces les puede servir para entender un poco la estrategia o ver otras estrategias. Como siempre, todo esto es solo con fines educativos, no es recomendación, solo busco que entiendan un poco y ponerle en un Excel para que cuando lo vean, pues entiendan cómo funciona por dentro. La otra página también es esta de Portfolio Charts. También pueden buscar la cartera permanente. Les explico un poco el tema. Pues Harry Brown es el que lo implementó, lo hizo conocido y les va explicando un poco el concepto de cada cosa. Recomiendan libros. Y lo interesante acá es que les puede dar ideas de qué ETF es invertir, ¿no? Si es renta variable, está el SPI, si es renta fija de larga duración TLT, oro, entre todos estos, o el GLD. Y venía, por ejemplo, acá, en el otro no te mencionaban un ETF del cash, y acá sí, que es el BIL. Entonces vamos a tomar de ambas cosas y sobre eso vamos a explicar el Excel, ¿sí? Ahora miren, yo tengo acá el Excel del ejemplo que hemos hecho. Y como ven, he tomado data histórica y he hecho cálculos de métricas de cada activo, así como del portafolio, ¿sí? Entonces vamos a proceder a elaborarlo. Entonces acá tengo el Excel. Habíamos quedado que debíamos elegir renta variable, renta fija, oro y cash. Listo. Entonces vamos a usar la fórmula misma de Excel, que es historial de cotizaciones. Acá vamos a ponerle punto y coma, fecha de inicio, fecha final, datos mensuales sin encabezado, fecha y precio de cierre, sin dividendos como ya lo explicamos. Y lo mismo vamos a hacer para acá. Vamos a elegir el ticker, historial, ticker, fecha de inicio, fecha final. Voy a fijar esto, también la fecha final. Luego tenemos precios mensuales, sin encabezados y solo el precio de cierre. Ahorita van a ver que acá ocurre un pequeño problema. Jalan la fórmula. Estos precios sí están bien, al menos estos, pero los de acá no.
pasa es que el Excel entiende que este es un ETF, no es un ETF, sino es una acción o otro símbolo que no reconoce. Entonces, cuando le suceda eso, lo que tienen que hacer acá es escriben TLT en cualquier parte, van a datos, cotizaciones, y ese está bien. Entonces, Excel quiere que le definas de esta manera cuando hay esta observación. Entonces, estos precios no son del TLT, este sí. Entonces acá ya lo entiende bien, y lo mismo pasa con el BIL. El que están buscando, vamos a ver acá, sería no de este, sino el de acá. Igual lo obtiene así, entonces tienen que escribirlo de esta manera. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Listo. Ahora sí vamos a obtener los precios reales. Ok. ¿Qué más? Vamos a obtener los rendimientos mensuales. Esto para calcular la correlación y la volatilidad. ¿Qué viene a ser? Precio actual entre precio anterior menos 1. Lo calculan para cada activo y va hasta el final. A ver, ¿qué datos podemos obtener de esto? Vamos a ir armando el cuadro. ¿Qué métricas? Vamos a hallar rendimiento, volatilidad, drawdown y correlación. Bueno, vamos a llenar prácticamente todo, sin tomar en cuenta todavía el portafolio. Entonces, para hallar el rendimiento, necesitamos contar los intervalos, que vienen a ser tomar los precios y restarle 1. Con esto obtenemos los intervalos. El rendimiento mensual o el KGR viene a ser acá precio final entre precio inicial elevado a la 1 entre los intervalos acá y le restamos 1. Listo. El rendimiento anualizado es 1 más rendimiento mensual elevado a la 12 menos 1. Con eso ya obtenemos los rendimientos sin incluir dividendos. La volatilidad mensual vendría a ser la desviación estándar de los rendimientos mensuales. Como ya los calculamos, obtenemos este dato, jalamos la fórmula. La volatilidad anualizada es volatilidad mensual por la raíz de 12. También lo hemos visto varias veces. Siempre trato de calcularlo en los videos. A ver, la correlación. Acuérdense que es el grado de la relación que tiene un activo comparado con otro. Todo lo vamos a comparar con el Standard & Poor's. Entonces, hallamos el coeficiente de correlación de los rendimientos mensuales, lo fijamos, y el activo que queremos analizar. En este caso es el SPI contra el SPI. Pero esto no lo fijamos porque lo que queremos es ver cuál es el coeficiente de correlación de estos activos comparados contra el SPI. Si yo lo muevo a la derecha, ¿no?, tenemos estos resultados. Voy a ponerle un poco más de decimales. ¿Sí? Correlación negativa, casi cero y negativa con estos activos, lo cual es bueno para bajar la volatilidad del portafolio, porque individualmente el único que tiene baja volatilidad es el cash. Luego, como llamamos el drawdown, ya lo vimos también en videos anteriores, es hallar el máximo de los precios fijando el primer registro, porque esto va a ser como un acumulado. Y lo que queremos es, si queremos ver para la derecha, lo hemos fijado mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es permitir que esto no esté fijado. Ahora sí. Si yo hago así, funciona bien. Si yo muevo a la derecha y jalo la fórmula, también funciona bien. Entonces, este sería el punto máximo
Y el drawdown viene a ser el precio actual entre el punto máximo menos 1. Jalamos las fórmulas y listo. Si quieren más detalle hay videos específicos de esto. Entonces el drawdown vendría a ser el mínimo de todo esto. ¿Cuál es el punto mínimo? Y nos dice que fue 49.44 y así para cada uno. El ratio de Sharpe, bueno, esto simplemente lo voy a mencionar, pero básicamente es un ratio de rendimiento entre volatilidad, pero el rendimiento anual ajustado por tasa libre de riesgo dividido entre la volatilidad. Entonces, mientras mayor sea, es una mejor combinación de riesgo-volatilidad, ¿sí? Entonces acá ocurre algo que, como la rentabilidad ha sido negativa, pues sale un poco distorsionado. Por eso es bueno llegar al momento usar data incluida dividendos, ¿sí? Pero para ejemplo, no importa. Entonces ya obtenemos los datos individuales. Y el objetivo de este video es ver el portafolio. Entonces, como ya vimos, el portafolio que viene a ser una combinación de porcentajes de cada activo, 25 en cada uno, como muestro acá. Y vamos a suponer que arrancamos invirtiendo 10. Si yo arranco invirtiendo 10, ¿qué quiere decir? En cada activo debo invertir 2.500. Listo. Ahora, como son rebalanceos mensuales, los activos van subiendo y bajando en diferentes proporciones. En este caso, ¿cómo se varía? Este primer 2.500 por 1 más la variación mensual, más el segundo importe por 1 más la variación mensual, más el tercer activo por 1 más la variación mensual, más el cuarto activo por 1 más la variación mensual. Listo. Ahora, una vez que han variado, lo que quiero es rebalancearlos. ¿Qué quiere decir? Vender lo que subió, comprar lo que bajó y regresarlos a una proporción del 25%, que básicamente es multiplicar esto por esto. Entonces, como quiero mover la fórmula a la derecha, no quiero que la columna del W se mueva, entonces fijo la columna. Y si voy a bajar, no quiero que la fila del S4 se mueva, entonces fijo la fila. Esto me permite, si yo muevo hacia la derecha, ¿no?, multiplicarlo, y la suma debe ser igual a 10.182. Listo. Si muevo o jalo esta fórmula hasta el final, aquí, lo que obtengo es un portafolio rebalanceado, porque al final del periodo vale esto y cada uno es el 25% de ese valor. Listo. Esto es lo primero. Ya teniendo el valor del portafolio, puedo hallar su rendimiento mensual. Precio actual entre el precio anterior menos 1. Listo. Con ese dato puedo hallar la rentabilidad del portafolio. Cuento los intervalos, o cuento los registros y le quito 1 para hallar los intervalos. Luego hago el rendimiento mensual, que es valor final entre valor inicial elevado a la 1 entre los intervalos, le resto 1, bueno, y acá lo analizo, como ya lo vimos. La volatilidad sería la desviación estándar de los rendimientos. Lo analizo. El drawdown, bueno, hacemos lo mismo, sería el máximo
entre este registro, lo fijo, y el mismo, sin fijar, para hallar el punto máximo, y el drawdown sería el portafolio entre el máximo menos 1. Nuevamente, si hallamos el mínimo de estos cálculos, sería lo máximo que ha perdido el portafolio en algún momento, entre un pico y un valle. Nuevamente acá, si elegimos que la tasa libre de riesgo es 1.1, entonces el ratio Sharpe es 0.45 y la correlación todavía la vamos a dejar al final. Listo. O no, sí podemos hallarla, porque al final tenemos los rendimientos. Sería el coeficiente de correlación entre los rendimientos del SPI y los rendimientos del portafolio. De 0.5. Listo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Ya sabemos cuáles son los rendimientos, las volatilidades. Si yo usara la plataforma ahora con más conocimiento, voy acá a Portafolio Visualizer, hago el backtest portafolio y replico lo mismo. Vamos a ver qué obtenemos. Vamos a hallar un portafolio igual que invierte en el SPI, en el TLT de renta fija de larga duración, en el oro y el cash, todos un 25%. Y con el benchmark del mismo SPI. ¿Qué más tenemos que darle? Vamos a poner desde el 2008, que se rebalancee mensualmente y que no haya reinversión de dividendos, ¿sí? Para poder compararlo. Entonces, si hacemos todo eso y procesamos, vemos que el resultado del portafolio dice que arrancó con 10, terminó con 21.341,87, 21.342, acá está, que el KGR o el rendimiento promedio anual es 4.49. Vamos a ver, 4.49, acá está el rendimiento del portafolio. La volatilidad según mi cálculo es 7.47, acá 7.45, bastante cercano. El máximo drawdown 16.43, ahí está. El ratio Sharpe, el benchmark 0.53, ahí está. Y el ratio de Sharpe sale diferente porque depende de la tasa que está tomando acá, ¿sí? Entonces ahí ya depende del criterio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que ya saben cómo funciona, cómo se calcula. Entonces entender estos resultados se nos hace más fácil, ¿sí? Entonces el objetivo de esto era entender cómo funciona un portafolio, cómo lo estamos elaborando y qué son los resultados que obtenemos. Si tengo un portafolio que lo máximo que cae es 16 y no 40 o 50, y es algo que me deja tranquilo, entonces lo hago. Entonces ya con esto podrían usar la plataforma. Entonces, pero vamos a hacer unos cálculos adicionales, ¿sí? Para entender un poco lo que estamos obteniendo. Entonces miren, acá tengo igual los datos, ¿sí? Algo bastante interesante es hacer esa gráfica comparando, ¿no? Yo tengo acá las fechas, ¿sí? Estas fechas voy a arrastrarlas hasta el final, que es hasta acá. Y vamos a asumir que todos los portafolios que mostramos arrancan con 10. Y vamos a graficarlos. Sería 10 por 1 más su rendimiento mensual. Hasta acá es igual. Y el de acá es
esto por 1 más su rendimiento mensual del portafolio rebalanceado, sin dividendos. Entonces, si ven acá, lo que estamos asumiendo es, vamos a asumir que solo invirtiera en este activo, solo invirtiera en este activo, solo en este y solo, o lo combinara. ¿Cuál sería mi resultado? O sea, si yo lo marco todo y lo grafico, vamos a ponerlo acá. No, vamos a volver a ponerlo acá. Es insertar y vamos a ampliarlo un poco. Lo que está mostrando acá es que si hubieses invertido solo en el cash, casi no hubiese rendido mucho. Si vemos el resultado final, está acá, ¿no? Arrancabas con 10, terminabas con 10.016. Arrancabas con 10, terminabas con 3.034 en GLD. En el TLT, menos de lo que invertiste, y en el SPI, con 38. Entonces lo que está graficando es eso, para que veas la diferencia entre invertir en un activo que no rinde tanto, menos volátil, o en uno que es mucho más volátil pero rinde más, o en la combinación de ambos del portafolio sería este. Combinas estos 4 activos y te mantienes a la mitad, ¿no? Un portafolio más tranquilo, pero que ya depende del perfil de riesgo de cada persona, ¿sí? Entonces, este es un poco lo que les quería compartir. Y así como esto, ustedes ya podrían replicarlo haciendo un portafolio 60-40 de Vogel o la Golden Butterfly, que también seguro les voy a compartir videos parecidos, tomando como base esto, haciendo todos los cálculos y pudiendo esquematizarlo para que lo vean. Pero igual, si ustedes ya logran entender esto, se les va a hacer mucho más fácil usar la plataforma y hacer sus pruebas acá. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama la Golden Butterfly, que lo que hace es parecido, es una variación, pero pone más peso a la renta variable. Por eso es que le quita 5 a cada uno, ¿sí? Y esos 5 que le quita le aumenta acá, a este ETF de renta variable. Entonces, si ustedes ya lo tienen claro y analizan, ya pueden comparar estos dos portafolios sin hacerlo en el Excel, pero ya lo tendrían claro, ¿no? Acá tendrían que este rindió más por su sesgo mayor a renta variable, su drawdown aumenta solo 2 puntos, entonces ya cada uno va viendo, pero lo importante es que entienden bien cómo sale, ¿no? Pueden ver los gráficos o el cálculo de drawdown. Acá me parece que si quisieran calcular el drawdown de estos, también lo podrían hacer. Miren, marcamos esto, marcamos desde acá, marcamos esto, ahora sí ponemos insertar, ponemos el gráfico y lo adecuamos. Acuérdense que es doble clic acá, a esta etiqueta la ponemos como bajo, acá lo ponemos como de esta manera para que se vea más amplio, y listo. Con esto tenemos un gráfico de drawdown. Voy a ponerlo acá debajo de este y lo voy a ampliar un poco. Entonces con esto podrían ver que el SPI es el que más ha caído, el portafolio que está expresado por este color más morado ha ido más tranquilo, ¿no? Y puede quedar más claro la forma en cómo se grafica, y esto mismo lo pueden ver en la plataforma, ¿sí? Entonces,
Con esto nos quedamos y espero que les sirva. Gracias.